distintas, otra forma de ver la vida. Y tú llegas con las tuyas, que hay un proceso de aprendizaje. Esta gente, ¿por qué tendría que aceptar que tú te quedes ahí? Ese tema a mí me Yo trabajaba en un proyecto de desarrollo agropecuario con voluntarios. Yo no era voluntaria, pero tenía un sueldo muy sencillo. Y lo que ellos ven es que tú te instalas, si no eres humilde no duras nada, empezando porque tu físico no lo soporta, ¿no? Tu psicología no lo soporta. Y si la gente ve que estás trabajando para ellos y que estás abierto a aprender, en verdad sí fluye porque tienes algo que dar y algo que recibir, y cuando hay algo que dar y algo que recibir, la vida fluye necesariamente, ¿no? Más que eso es quizás cómo reacciona tu cuerpo a los cambios radicales de la naturaleza. Yo me pasé 2 meses en la selva durmiendo 15, 16 horas diarias. Porque me daba sueño. ¿Qué sería, no? ¿En qué dormías? En la sangre. ¿En una cama parecida a la tuya? O en un... Sí, era una cama sencilla con mosquitero, en una casita de palo, ¿no? Teníamos luz en las noches porque había un generador, pero normalmente no había luz ahí, no había teléfono. Yo me acuerdo que operaron 2 veces a mi madre en una época y yo no me comuniqué con ella, ¿no? Ah, no me digas. Claro. ¿Y la comida? La comida era bien elemental, adelgacé muchísimo. Por eso me pasó a mí pasando de Carás a Huaripampa, porque ha sido todo un tránsito, ¿no? Carás era ciudad y sí tenías en esa época teléfono a manivela, ¿no? Llamabas a la operadora: hola Rosita, ¿me puedes pasar con la casa de la señora Zoila, ¿no? Entonces sí, un momentito. Pero después de un tiempo ya nos fuimos a Huaripampa, donde no había agua caliente, donde no había luz eléctrica, donde todavía no estaban las ventanas ni las puertas, entonces se dormía con hule, nos bañábamos en la sequía para empezar, y me acuerdo que una amiga mía nos regaló una terma de gas una vez, y cuando pusimos la terma de gas y salió el agua caliente, cantamos aleluya, Ari, blessed Ari, todo lo demás, ¿no? Cuando se te acababa el gas... Tenías que ir a Carás a comprar, el gas. Pero lo que a mí me aterró, por ejemplo, ahí fue la primera vez que me quedé sola. Ahí en Carás tenía luz, pero en Huaripampa no había luz. Ya. Entonces quedarte sola a las 5 y pico, 6 que empiezan a oscurecer, y yo meterme en el cuarto, cerrar todas las puertas, poner velas por todos lados y rezar que el cuco no me coma. Así, a ese nivel. Así el terror, ¿no? Así como de pesadilla. Así como de pesadilla, claro. Sí. Pero en la selva no tienes esas comodidades. En alguna de las comunidades en las que has estado, probablemente en infierno sí, pero en la otra, en Cielo Alegría, ¿también había luz o no? No, en ninguna había luz. En la última en la que he vivido, que es en la comunidad de Tía de Infierno, que son de Cejas, está por llegar la luz y ya se empieza a notar el cambio que va a producir. De ahí de infierno son Melo, Mañuco y Misaja, que han dado. Es Mañuco y Misaja. Misaja. Sí, y ellos yo los conozco, claro. Con ellos tengo la oportunidad de haber convivido, pues, ¿no? Lo de un documental que se llamó Candamo, y Misaja era un jefe de ceja, precisamente, ¿no? Sí. Tengo una duda, o sea, porque por un lado es esto de ingresar a una nueva comunidad, pero por otro lado siento que hay como mucha soledad. Entonces no me queda claro cómo es que, o sea, digamos, si es un pueblo chico, yo me imaginaría que en general todos se acompañan, se apoyan. Lo que pasa es que mi casa está a 1,5 kilómetros del pueblo. Y ya. O sea, estaba en el medio de la nada y no había nada alrededor. Ahora, lo interesante es cómo te vas adaptando a estos cambios, y cuando yo vengo acá, por ejemplo, yo camino por la casa de mi hermana sin luz. Entonces me dice: ¿pero por qué no prendes la luz? Y digo: ¿para qué? ¿Para qué? Ya no necesito luz, ¿no? La gente entra a cualquier sitio y está iluminado. Inmediatamente acá prenden la luz. Todo. Prenden todo. En cambio, prende. yo no necesito ya prender la luz, ¿no? Después que traspasas esos miedos, ya yo salgo ahora a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, tranquila por el campo, en luna nueva, que no se ve nada, porque en luna llena ves ves de acá al otro lado. Eso es súper interesante porque uno se empieza a acostumbrar a cosas que no te podrías haber permitido antes, como salir al baño en la noche, a caminar. O sea,
normalmente los baños no están dentro de la casa. No, porque no los consideran higiénicos. No, y además, felizmente, razón, ¿no? Tú tienes que salir en las noches, a la hora que tengas tu necesidad y sales. Y es un proceso tan precioso y tan único. Y es lindo cuando se empila bajo las estrellas, esa no es maravilloso que vayas así. Yo lo he hecho sin irme de la ciudad. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos con la naturaleza, el trabajo y los tiempos, cómo se distribuyen. Volvemos. Quique, de cómo... ¿Qué dificultades has tenido tú? ¿Qué condiciones de las comunidades en las que tú has estado han sido como las más difíciles o más alejadas a tus costumbres? Sí, es eso, ¿no? Alejadas a mis costumbres, porque la gente ante muchas circunstancias en las comunidades se resuelve bien. Y lo último que recuerdo es yo estaba trabajando para esta empresa de turismo que tiene una asociación con la comunidad de Infierno. Y pues ahí que era una reunión que está al otro lado, a 4 horas bandeando el río, cruzando el río, y está lloviendo, hay palizada, ya tú lo sientes que hasta que puede ser un poco peligroso, y la gente se maneja muy bien. Entonces yo siempre he asumido de pegarme cerca al que parece que lo está haciendo muy bien, ¿no? ¿Sí? Al que tiene cara de confiado. Y hay muchos, hay muchos. Y entonces ya me pego, hago como que yo también sé, la pego de valiente. Mira, y sigo. O sea, lo de los tiempos, que también es distinto, a mí sí me pone un poco nerviosa. Yo una vez viajé a Urubamba, bueno, fui a Maras, Moray, y me dijeron, por acá bajas a la salinera, media hora bien caminada, y de ahí llegas a Llantaytambo, y bueno, me perdí, me accidenté, fue un desastre, ¿no? Porque fue nada de media hora bien caminada, o sea, fueron 3 horas perdida y no encontraba nada y me cayó la noche. ¿El Aquisito nomás? Exacto. El Aquisito nomás es, de verdad, Aquisito nomás. ¿Y por qué se dice Aquisito nomás, sabes? Porque para ellos una caminata de 2 horas, no es nada. O de 4 horas, o de 5 días. ¿Y por qué no están angustiando midiendo el tiempo? Claro. Es para aligerar el dolor. Es aquí nomás, a la vueltita, te dicen a la vueltita, a la vueltita, y es a la vueltita, pero la vueltita equivale 4 horas, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. Tú cantaste Aleluya cuando hubo agua caliente. Tú habías hablado de... Tú has caminado 4 horas bajo la lluvia. O sea, todos de alguna manera la han pasado mal. Fuerte. La naturaleza no pide permiso. O sea, a mí me ha pasado mi casa y el río, ¿no? Y los aguarunas decían que cuando los delfines iban en contra, era que venía inundación. Y un día veo una pareja de delfines que se iba en contra del río y nunca había visto. Dije, qué raro, ¿no? Y el río empezó a subir, y mi casa estaba en alto. Entonces me fui al cuarto más alto donde yo creía que el agua no iba a llegar, y efectivamente el agua no llegó, pero empezó un ruidito. Todos los bichos caminantes, escapan del agua. Todos querían ir junto contigo a mi cuarto. Una película de terror, ¿eh? Tuvimos que correr y poner latas de aceite en las patas de la cama para que a la hora que trataban de subirse a la cama los bichos cayeran ahí y no se metieran a nuestra cama, y pasar toda la noche así, con este ruido de animales alrededor que trataban de salvarse. Y ahí no hay emergencia, llamas a alguien que venga a echarte el... ¿Cómo sabías, una cosa que ahorita me comenzó a angustiar, cómo sabías que el río no iba a crecer más? Nunca sabes hasta dónde va a crecer, solo terminas rezando, ¿no? Terminas rezando a cualquier cosa en la que tú creas. La casa frente al río, porque se supone... Esa es una de las aberraciones enormes que hay. En la época antigua nadie construía al lado de los ríos. No, pero en la selva es diferente. En Mayaliza del río, pues. Supongo. Es del río. Tenía que estar pero ahí. Antiguamente no, por eso... No, porque justamente pasa eso, ¿no? Y además saben. No estás en la zona de aluviones, no estás en la zona del río. No, y te dicen, ¿no? La estrella tal ha salido ahora más brillante, por lo tanto va a pasar tal cosa, ¿no? Y funciona. Y funciona, sí, claro. Tienes que sembrar en este lado porque así lo dice... Claro, ¿no? hay una suerte de mensajes que la naturaleza ya... enseñas. Y la gente es sabia, ¿no? Sabe leer su medio, su medio, claro. Su medio, claro, ¿no? Por eso dicen analfabetos. Yo me acuerdo que una vez estaba en la casa, recién había llegado, y de repente digo, ¡ah! ¡Una tarántula! ¡Ah! Es una araña, que no sé qué. Y el señor que estaba mirando dice, no se preocupe, no es venenosa.
Y yo le digo, ¿pero cómo sabe que no es venenosa? No, porque la espalda no tiene la espalda roja, no sé qué. Entonces, y no sé a dónde estábamos hablando. Y entonces me dice, sí, porque yo soy analfabeto. Le dijo, no, discúlpame. Yo puedo hablar 4 idiomas, yo puedo saber computación. Yo soy una analfabeta acá, porque no sé leer la naturaleza. Un día caminaba yo con un campesino al borde de una acequia. Yo estaba mal del estómago. Y él me llevaba, y esa era la farmacia. Me decía, mira, esto sirve para tal cosa, esto sirve para tal otro, esto no lo tomes, que sirve para limpiar metales. Y eso de acá, esta plantita se llama culén. Vas a agarrar esto, lo vas a poner en una infusión, vas a tomar, va a ir el... Y así sabían, es impresionante, ¿no? ¿Qué tanta experiencia has tenido con ese tipo de cosas? Por ejemplo, curaciones, los médicos. No tienes médico a la mano, ¿no? No, curan con plantas. ¿Y tenías también confianza en eso? Sí, total, hasta ahora, sí. ¿Prefieres eso ahora? Sí, si estoy en manos de una persona que sabe, siempre voy a preferir eso. ¿Tú también? Yo también. Yo me curo solamente con plantas. Cada vez intento aprender más porque me doy cuenta que los resultados son mucho mejor, de repente son más lentos, pero uno siente que el cuerpo lo recibe mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un accidente? Bueno, hay cosas, pero eso depende, ¿no? Porque si vas a la posta de Huaripampa te dan un antibiótico. Pero, no, pero por ejemplo, hay hueseros extraordinarios, ¿no? Hay hueseros maravillosos. Yo me caí una vez y se me había movido todo el estómago, que eso en cualquier lado no te lo hacen. Había un hombre justo ahí y me fajó así, me hizo ¡fum!, ¿no? Y me colocó nuevamente los órganos en su sitio, ¿no? Claro, me levantó así y me colocó porque se había salido. Como saltado. Como saltado, ¿no? Como saltado. Y después vino otra vecina mía y me trajo una raíz que su esposo había buscado para mí, para que yo pusiera en alcohol, para que con eso me frotara de la caída, ¿no? De la caída, para quitarte dolores. Los dolores, claro. Y los chamanes, yo he visto, por ejemplo, un caso de una persona, un niño que tenía un problema, no se sabía muy bien, tenía fiebre, entonces le dijeron, ándate al pueblo, tenía que viajar varias horas, y dile al doctor que tiene este síntoma, este síntoma y este síntoma. Mientras la persona viajaba, que se demoraba varias horas, fueron donde un chamán, pasaron el cuy, abrieron el cuy, dijeron, este chico tiene infección a los oídos y se cura con esto. Cuando regresó la persona del pueblo, le dijo, dice el médico que tiene infección a los oídos. Sí. Y el chico ya estaba curado porque ya estaba siendo medicado. ¿Han tenido ustedes experiencia con chamanes? Sí, son gente curanderos, ¿no? Curanderos, sí. Tienen otra conexión, ¿no? Y además, cuando vives ahí, te das cuenta que... Yo no me voy a comparar nunca con un chamán ni con una curandera, pero te das cuenta que todos los seres humanos podemos conectar, porque empiezas a intuir, a veces por necesidad, empiezas a intuir qué cosas podrían ayudarte a qué, o qué cosas no debes comer, o qué aguas no debes tomar. ¿Sí? ¿Tan claro como eso? Sí. Te conectas. Sí. O sea, tú eres naturaleza. Exacto. Pero es que cuando me dices te conectas, no sé, Natalia. O sea, yo estoy pensando que es interesante lo que dice María Luisa, porque es como que cada uno, o sea, siendo tan poquita gente, porque igual es una comunidad chica, ¿no? Cada uno encuentra como que su lugar. O sea, me pregunto entonces el papel del trabajo, ¿no? ¿Para quién trabajas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te mantienes? Bueno, en mi zona casi todos tienen chakra, pero para ellos eso no es trabajo. Entonces cuando tú le dices, ¿en qué trabajas? No, yo solamente estoy en mi chakra. Y para estar en su chakra se tienen que levantar a las 5 de la mañana y están ahí. Trabajan para sí mismos, digamos. O sea, claro, eso no significa trabajo. Nosotros somos, dicen que somos un país minero y yo siento que somos un país agrícola. No podemos comer el oro, ni la plata, ni nada de esas cosas. Sin embargo, descuidamos esa parte tan maravillosa que es la agricultura y la biodiversidad, ¿no? Voy a hacer mi cherry acá, que no permitan transgénicos, por favor, porque la verdad es... Pero para el campesino, para la campesina, esa conexión con la naturaleza es su vida. ¿Y en ese sistema se insertan ustedes también? ¿Terminan haciendo eso? Bueno, nosotros... Yo siembro. Y creo que terminamos siendo también un puente. Porque, o sea, en el sentido que el hecho de nosotros vivir, aprender y ser como nos sentimos un poco tocados de cierta información que le entendemos, tenemos un poco la obligación de regresar acá y empezar a comentar lo que nosotros hemos vivido. Exacto. Y bueno, yo también respondo mucho al país agrícola que soy.